Esto es Miradas en el canal 31 de Tendencias Prime, el programa que pone énfasis en la forma humana de ver. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro auspiciador, Editorial Piélago, que está recomendando un libro maravilloso de las estrellas del espacio del cosmos que voy a recomendar para usted. Se llama La historia de la astronomía, a propósito de que hemos estado con eclipses aquí en nuestros cielos. Así que la historia de la astronomía de Christian Henry, un astrofísico académico de la Universidad de Antofagasta, ¿verdad? Colaborador y participante de lo que es el Observatorio Astronómico del Norte de Chile. La historia de la astronomía, para que usted lo busque y lo encuentre y se maraville con nuestras estrellas. Y esta tarde yo estoy honradísima, pero de verdad muy feliz, porque tengo a una de las mujeres más ilustres, más fenomenales, porque no puedo encontrar otro término, que ha tenido la política de nuestro país. Me refiero a Soledad Alvear. Bienvenida, Soledad, a Miradas. Bueno, muchas gracias, Nevenka, por la invitación. Encantada de estar aquí participando junto a ustedes. Yo estoy muy honrada, Soledad Alvear. Por favor. Ex ministra, primera, ex canciller, ex ministra, senadora, una trayectoria política tremenda, colosal, y que arma o genera un hito en lo que es la historia política femenina en Chile. Bueno, muchas gracias. En realidad yo he tenido el privilegio de poder ser una servidora pública, porque siento que vivo en un país maravilloso, un país que tiene una geografía preciosa. Como ex canciller me tocó recorrer mucho el mundo y siempre que regresaba a Chile decía qué maravilla de país tenemos. Su geografía, el norte con ese desierto precioso, con ese mar bravo, con esas olas que rugen, como nos dice Pablo Neruda, el sur con esos verdes que son fascinantes. Bueno, que tenemos que cuidar a propósito del cambio climático y lo que estamos viviendo en estos días. Pero me siento muy orgullosa de haber servido realmente al país con dedicación, con esfuerzo, con todo lo que pude entregar. Y sigues entregando, Soledad. O sea, de todas maneras tú eres, dentro de lo que es la generación política chilena, eres una mujer que inspira, y que ha inspirado mucho, que de alguna manera ha generado un cambio social muy potente en nuestro Chile. O sea, sí, yo creo que efectivamente, tanto desde el Ministerio de la Mujer, luego el Ministerio de Justicia, luego en Relaciones Exteriores, y con posterioridad 8 años en el Senado de la República, tuve la oportunidad de realizar actividades diversas y al mismo tiempo entusiasmarme, porque yo me entusiasmo con los desafíos que tengo y el poder cambiar cosas, mejorar, efectuar un aporte en esa dirección. Entonces, desde el CERNAM, en donde partimos con las leyes, en fin, que dieron igualdad a hombres y mujeres, la ley de filiación, que dio la legitimidad a todos los hijos, independientes si nacían dentro o fuera del matrimonio. Creo que esa es una de tus gestas más notables y una de las que yo realmente admiro cada vez que dejamos de tener en nuestro lenguaje cotidiano el concepto de hijo legítimo y ilegítimo, y que tú lo hayas hecho con esa mirada del humano a esos hijos, porque eran hijos. Pero qué tremendo, además, lo que costó. Esta ley nos costó más de 4 años sacarla en el Congreso. Y si uno lee las actas del Congreso con las intervenciones de los distintos parlamentarios, se abruma cuando ve la oposición, lo que costó el poder levantar este tema, que es algo tan justo. O sea, como un niño o niña recién nacido se le estampa un timbre de ilegítimo, como un niño, una guagüita va a ser ilegítima, es hijo o hija, pero no puede tener un timbre. Y la verdad es que yo me di cuenta de la importancia de esto,
porque cuando ya salió la ley, se promulgó, se publicó, hicimos una fiesta en el registro civil. Pues partimos en el Ministerio de la Mujer y luego se aprobó cuando era ministra de Justicia. Perfecto. Entonces recopilamos los timbres que decían ilegítimos y hicimos una marcha desde el registro civil hasta la Moneda, con los niños que estamparon sus timbres allí. Y lo más increíble es que de repente un señor se acerca, ya más de edad, y me dice, ¿qué están celebrando? Y le cuento. Entonces él me dice, pero esta ley es para los niños que nacen a partir de ahora. No, le digo yo, es para todas las personas. Entonces al rato estaba recorriendo, conversando con la gente, y se acerca este señor con los ojos llenos de lágrimas y me dice, gracias, me dice, yo por fin voy a regresar a mi casa como ciudadano chileno. Yo era un hijo ilegítimo y ahora soy un hijo, como cualquier otra persona en nuestro país. Entonces ahí me di cuenta, yo siempre pensaba en los niños recién nacidos, en la importancia que tuvo para tanta gente que durante años cargaron con ese timbre de legitimidad. Qué tremendo es ser legítimo en un país. Claro. Y costó tanto. Pero bueno, esos son los desafíos que a uno la motivan para trabajar, entusiasmarse, convencer y al final aprobar la ley. Soledad, este gesto humano, justo, ¿verdad?, que él celebraba, que él agradecía, yo como quiero llevarte justamente a eso, a lo humano de hacer política. De pronto tenemos un Chile sumamente convulsionado, ¿verdad? Y muy crítico de la política actual, pero a ti te mueve esa humanidad, ese humanismo. Yo quiero que conversemos del lo humano, porque así se llama nuestro programa, Mirada, la forma humana de ver, del lado humano de hacer política. Por favor, hablemos de buena política. Bueno, la buena política es, a mi juicio, la que piensa siempre en la persona como centro de las preocupaciones de las políticas públicas, el ser humano, la persona. Y en ese contexto, ¿cómo hacer de una comuna, de una ciudad, de un país más humano, un país más solidario, un país que recupere valores tan importantes como son la solidaridad, el amor al prójimo, el poder hacer proyectos colectivos en común, el compartir, el mirar al otro? Y eso, a mi juicio, debe ser el norte de las preocupaciones de la política. Entonces, de la gran política que tiene que ver, que me tocó desempeñarlo como ministra de Relaciones Exteriores, en la relación con otros países, como así también en la política que tiene que ver con el ser humano, con ese niño, con esa mujer, con ese hombre, con ese persona que viene migrante o esa persona que vive en el sur o en la región metropolitana, donde hay muchos de origen de otras etnias en nuestro país que también han sido fuertemente discriminados. Y pensar en eso y cómo poder recoger de las personas y al mismo tiempo iluminarse y trabajar junto con otros y con proyectos colectivos para hacer de este país algo mejor. Y eso es, a mi juicio, una política humanista que tiene al ser humano, que tiene a los derechos humanos en toda su extensión, desde la protección del derecho a la vida hasta la protección de cualquier vulneración a los derechos humanos que ocurran en Chile o en el mundo. Allí uno debe estar siempre poniendo su voz de alerta. Me preocupa, por ejemplo, ahora algo que es muy duro. Estamos en una sociedad del descarte. Claro. Bueno, el Papa Francisco nos habla mucho de la sociedad del descarte, en donde las personas que ya no producen o son descartadas por la sociedad. Y me refiero a personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. Claro. Alguna persona que está muy enferma, o los adultos mayores, que cada vez son más en nuestro país. Y en donde estamos además viviendo más años, y en donde yo diría que
lo que más resiente el adulto mayor es la soledad. Claro. Uno piensa siempre que las pensiones, que por cierto son muy importantes, Sí. ¿es la preocupación fundamental? Sí, pero mucho más importante es la soledad. Claro. Porque la soledad del adulto mayor lo vive desde la persona más modesta hasta el adulto mayor que puede tener una situación económica estupenda y que vive en una soledad absoluta. Y eso es impactante en la sociedad. Cuando yo era ministra de Relaciones Exteriores, me tocó estar en Francia trabajando y era un verano muy caluroso. Y empecé a leer en los diarios que se morían ancianos por el calor, de deshidratación, y que empezaban a descubrir que habían muerto por el olor en los departamentos. Por el olor. Yo decía, pero, y esto sale en las noticias, si eso se está leyendo, ¿qué pasó con los hijos, los Claro, nietos, los los nietos, la hermanos, los familia? familiares, que frente a esta situación por lo menos llaman por teléfono a saber si está Claro, vivo? sí. Pero qué horror, la deshumanización. Y eso entonces tenemos que tenerlo presente. Todos los chiquillos jóvenes que están hoy día y que sienten esto tan lejos van a llegar a la Sí, tercera pues, edad. sí. Y eso nos humaniza. El contacto de un abuelo o de una abuela con un nieto es algo la casa, privilegiado, sí. algo privilegiado que tenemos nosotros que fortalecer. Eso es hacer políticas humanas, pensando en las personas. Y que no hay personas que deben ser descartadas porque ya no producen económicamente. Claro. Porque son personas que han trabajado durante una vida y que ayudaron a hacer a este país mejor. Claro, ya aportaron su dote, su cuota de Así es. productividad para que tengamos un Chile como el que tenemos. Soledad, mencionaste al Papa Francisco. ¿Es el humanismo, además la cristiandad, el humanismo cristiano, lo que mueve y ha movido toda la vida, Soledad Alvear? Sí, Sí, son esos valores los que a mí me mueven y es por eso que yo siempre he creído que uno debe tener valores y ser coherentes con aquellos valores, en la vida pública y en la vida privada. Perfecto. Y por ende, para mí siempre la solidaridad, el superar los egoísmos, el nihilismo, el consumismo, el individualismo, que son brutales, Claro que que son sí. brutales. Yo tengo mucho contacto con jóvenes secundarios porque me invitan a Sí, sí, establecimientos sí. educacionales, también universitarios. Me impacta cuando converso con ellos y les pregunto, por ejemplo, si tú tienes un compañero de curso que está enfermo, tú le ayudas, le llevas tu cuaderno, estudias con eso. Y me miran como diciendo, esta señora del siglo XIX, ¿ah? que era del XX. ¿Ah? Porque en esta sociedad individualista, Claro. los niños compiten y compiten Sí. con su compañero. ¿Quién es mejor? Entonces no le voy a prestar mi cuaderno que le vaya mal y a mí me vaya bien. Pero digo, pero qué horror el tipo de formación y el tipo de ser humano que estamos nosotros entregando en la educación a la sociedad. Y eso O sea, es la clave lamentable. es eso, humanizar, Soledad. Sí, yo creo que eso es fundamental en cada una de las decisiones que se tomen. Y al mismo tiempo, para hacer una buena política de la que estábamos hablando, sí. se requiere mucha responsabilidad. Nunca caer en populismo. Nunca prometer aquello que no se Se puede puede cumplir. alcanzar. O decir, mire, esto va a ser posible de aquí a 30 años. Ya, perfecto. Y Hacer un proyectar, cambio ¿no? grande en la sociedad que requiere, a ver, evoluciones culturales. No se pueden hacer en 4 años, 5 años. Entonces, prometer algo así es algo que no es posible, en definitiva, concretar y la gente queda muy desilusionada. Claro. O lo otro es la responsabilidad con los proyectos de manera tal de contribuir a mejorar el país, no a generar eventuales problemas. Ya, correcto. Por ejemplo, en la realidad actual, a mí me preocupa, pero notablemente, el proyecto de las 40 horas laborales y de las 41 que propuso el Ejecutivo. Claro. Estamos en un momento de una eventual recesión a nivel mundial de nuestra economía. Estamos con la guerra
comercial entre China y Estados Unidos. Vemos los valores del cobre como han bajado brutalmente. Tenemos la revolución tecnológica, en donde se van a ir generando falencias en el mercado de trabajo y trabajos que van a ser completamente reemplazados. Entonces, estamos calificando a las personas y en medio de eso, cuando estamos además tramitando una reforma previsional que Dios quiera prospere, no estamos en condiciones como país de poder hacerlo todo. Entonces, y a lo mejor se puede hacer, pero uno requiere, cuando va a formular un proyecto, los estudios técnicos que efectivamente respondan a este nuevo contexto que tenemos el día de hoy con un crecimiento cada vez más bajo. Ahora vamos a tener un máximo crecimiento de 2,75%, que es bajo, mejor que en otros países, eso lo valoramos, pero es muy bajo. Eso no nos permite realizar todo lo que debiéramos hacer en Chile para afrontar estos desafíos. Entonces, no vayamos a legislar para generar más cesantía o para liquidar a las pymes. Ojo, entonces, si hay un estudio técnico que sustente que eso es adecuado a las 40, las 41 horas o las 38, en fin, bienvenido sea. Pero uno no puede legislar en vacío. Y claro, la gente está feliz, pues si yo también presento un proyecto de 35 horas va a ser súper popular. Pero es responsable, y con esto probablemente no sacaría ningún voto, pero la responsabilidad es lo que a mí me ha motivado siempre para poder hacer buenas políticas públicas. Y eso es lo que se espera de los liderazgos y es eso lo que se espera de los políticos, porque los políticos deben conducir, y al igual que los papás y la mamá debemos predicar con el ejemplo, porque claro, en la casa no podemos decirle al niño no fume y estar los dos papás fumando en el living mientras le damos estas lecciones a los niños. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos para poder transmitir aquello. Soledad Alvear, qué importante es poder escucharte con esta tremenda trayectoria sobre esa responsabilidad, porque de pronto vemos que hay generaciones que han decaído en cuanto a su atención y su mirada hacia la política actual, ¿verdad? Y qué importante que uno diga, sí, pues realmente hay que responderle de cara al país con la verdad todo el tiempo y con un discurso coherente con respecto a lo que tenemos. Así es. Y yo lamento que en este país, en este momento, tengamos una política tan polarizada. Que si alguien dice A, inmediatamente a mediodía y otro diciendo Z, y sin posibilidad de diálogo. Yo creo que el país fue capaz de avanzar. Yo diría, en los años en que estuvo la concertación con un crecimiento, don Patricio Aylwin, después de una dictadura, un 8% de crecimiento, una superación de la pobreza, pero catastrófica, y de la extrema pobreza que teníamos. Pero era un momento en que nosotros cuidábamos la democracia. Y yo tengo la sensación dolorosa que a veces hoy no se cuida la democracia. Que dejamos de cuidarla. Y la verdad es que al final la gente se desilusiona tanto que termina votando por populistas. Y leamos lo que ha pasado en países de la región de América Latina. No quiero nombrar ningún país para no ofender a nadie, pero se cae en aquello, en que se busca un cambio, se desechan a todos los políticos tradicionales y se va por una aventura que termina muchas veces en una situación dramática. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque también decíamos en Chile, nosotros nos vamos a caer en dictadura, y la vivimos. Y nosotros pensamos que estamos lejos del populismo, y no estamos tan lejos. Si cada uno de nosotros no contribuye a mejorar el diálogo, a poder respetar al otro, desde las cosas más simples, porque, a ver, la persona que se sube el ascensor de su edificio en la mañana a decir buenos días, despedirse, ser atento con las personas, ayudar a cruzar la vereda a un adulto mayor o a una persona no vidente. Pero qué bueno es eso. Y eso estimula, yo creo que estimula a otras personas también a hacer
lo mismo y podríamos vivir en una sociedad o en un país mucho más amable. En las mañanas un caos, Sí, la todo el gente mundo enojada, pelea. las bocinas, Sí. le tiran el auto encima, se forman unos tacos muchas veces porque los autos empiezan a doblar y dejan obstaculizado el tránsito. Entonces dice, pero ¿cómo? Hoy día casi me mataron porque efectivamente dejé la calle que circulaba, eh, bueno, paré y atrás venía hartos autos, pero tenía que dejar pasar a los que Al estaban otro. en la otra. Sí, pero recibí, pero Sí. cuánto insulto puede haber, y es lo que corresponde hacer. Claro. Es lo que corresponde. Si yo me metía, dejaba ese taco, se metía el auto detrás y todos los autos de allá no pasan. Sí, Entonces, no. ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? Ser cortés, Ser cortés, amable. Y todos esperamos eso. Bueno, practiquémoslo. Sí, pues, sí, es una cosa que se contagia. Así es. Y ojalá fuera una epidemia ¿No es eso de la cierto? cortesía. Soledad Alvear, quiero hablar de cosas, de hitos lindos tuyos a propósito de eso. Además de esta ley de filiación que... que yo celebro tanto. A propósito del mundo convulsionado que mencionabas, que está en la política exterior, fuiste canciller de la República. Dentro de todo este panorama, fuiste una de las voces junto a Brasil que llegó y en un minuto, siendo canciller, dijo no a la guerra de Irak. Así O es. sea, qué valentía. Junto con México. Junto con México. México y Chile éramos los dos países que estábamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países. 5 que son permanentes y 10 que son no permanentes, que duramos 2 años y se van cambiando. Y justo nosotros habíamos terminado de trabajar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se presenta un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para los efectos de, bueno, superar la situación de Irak por cuanto habrían bombas de destrucción masiva en dicho país. Y la verdad es que esta resolución que presenta Estados Unidos, en el fondo intentaba mostrar esta alarma y cómo teníamos que ir, bueno, a lograr sacar esas bombas y invadir aquel país. Y la verdad es que como país, nosotros, Chile, pidió, trabajando en conjunto con México, que hubiese más inspectores que pudiesen revisar si efectivamente habían o no esas bombas. Y finalmente, cuento corto, Estados Unidos decidió invadir Irak con las consecuencias que todos hemos visto, y hasta el día de hoy no se descubrió ningún arma de destrucción masiva. Y le dijimos no a la guerra de Irak. Habíamos terminado en diciembre del año anterior el Tratado de Libre Comercio, que lo habíamos trabajado en inglés, teníamos que traducirlo al español y llevarlo a los congresos de Estados Unidos y de Chile. Y viene esto en enero, el 3 de enero y hasta marzo, le dijimos no a la guerra de Irak. Yo fui la primera en hablar, me acuerdo. Me parece muy bien, como mujer y como chilena, qué orgullo. Sí, y decir no, que no estábamos de acuerdo con ese proyecto de resolución. Y decirle no a Estados Unidos. Decirle no a Estados Unidos, claro. Entonces todos, a ver, mucha gente, antes de que dijéramos no, nos decía que nosotros teníamos que invadir, que teníamos que apoyar a Estados Unidos, que para Estados Unidos era un país demasiado importante para decirle no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, nuevamente ahí están los principios. Claro. En política exterior también hay principios. Uno, el multilateralismo, en que deben los países resolver si es que se decide emplear un método no pacífico. Pero deben ser los países los que resuelven este Consejo de Seguridad. La resolución pacífica de las controversias, agotar los medios. Por eso nosotros pedíamos que fueran inspectores independientes a verificar si existían esas armas. Era una forma, efectivamente, de poder apreciarlo. El respeto a los tratados internacionales, entre tantos otros principios. Y bueno, cuando uno actúa de acuerdo a los principios y se para frente al país, y se para frente al mundo y dice,
esto es lo que pensamos, como país chiquitito y todo, pero eso es lo que pensamos, no a esa guerra de Irak. Bueno, en definitiva se nos respetó. Y lo digo porque en el mes de junio de ese mismo año, nosotros estábamos aprobando en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio con Chile. Se aprobó primero en Estados Unidos que en Chile. Circunstancia que me decían, no, hay una molestia tremenda con Chile por no haberlo apoyado, porque cuando Estados Unidos está en guerra, claro, todos quienes nos apoyan nos unimos, republicanos y demócratas, para defender el país. Lo sacamos. Y yo creo que eso también tiene que ver con países que son coherentes, como nos decía el expresidente de Brasil, que a quien yo admiro mucho, Fernando Henrique Cardoso. Él nos decía siempre, Chile tiene un liderazgo de conceptos, un país pequeño, pero tiene un liderazgo de conceptos, es un país que es respetado en la comunidad internacional. Y eso es las cosas que uno tiene que ser coherente. ¿Por qué? Porque en política interna y en política exterior se debe actuar de acuerdo a principios. Ha defendido el principio de la vida de forma maravillosa, de forma heroica. Tienes toda mi admiración por eso. Gracias, y tú también. Siempre la vas a tener. Soledad, el tiempo se nos va volando, pero yo quiero que me cuente en qué está Soledad Alvear. Ahora. Sí. Bueno, yo en este momento soy una ciudadana más, una mujer chilena ciudadana, feliz por el trabajo que realicé, y estamos trabajando. Yo renuncié a la democracia cristiana hace 1 año y medio atrás, entre otras cosas por la coherencia de los principios. Perfecto. Y eso es, a mi juicio, lo fundamental. Y para mí, ser humanista cristiana es tener principios y valores y respetarlos siempre. Claro. Y el partido político uno adscribe voluntariamente, en tanto uno cree que ese es un instrumento que le permite en la vida pública poder hacer lo que estima de acuerdo a sus principios. Claro. Entonces, formamos lo que se llama una comunidad en movimiento, que no es un partido político, es un grupo humano que respetamos ese humanismo cristiano y que estamos trabajando propuestas de país, nos estamos formando. Tenemos poca existencia, tiempo de existencia, no cumplimos 1 año y 1 mes, 2 meses. Nos hemos formado, estamos trabajando algunos temas de gran interés, tanto en el ámbito internacional como en temas justamente de natalidad, claro, o en los temas que tienen que ver con previsión, con trabajo. Estamos trabajando el tema de deserción escolar, entre otros temas, para los efectos de tener propuestas que sean viables y bien fundadas, políticas serias, responsables y gradual. Y en ese contexto también estamos intentando realizar cosas con otras agrupaciones que piensen en estas políticas responsables, graduales, técnicamente fortalecidas y estudiadas para hacer de Chile un país más humano, más solidario, más justo, más equitativo, en donde podamos ser además más felices. O sea, Soledad Alvear, uno puede encontrar el lado humano en la política. Absolutamente, pero hay que sentirlo de corazón. Ya. De corazón y actuar siempre con esa coherencia. La gente al final, sobre todo en este mundo, valora la coherencia y eso es lo importante. Y así debe ser, ¿verdad? Por los principios primero. Estamos en septiembre, Soledad Alvear, y Editorial Piélago, que es nuestro auspiciador, quiere agradecer tu visita, tu presencia aquí, con este libro que se llama La historia tañada en cueca, que es un libro absolutamente endiesiochado, ¿verdad? Claro. Que habla de la historia de la cueca, de nuestro baile nacional. Tiene un CD, además, finalmente, y habla un poco de esa forma de cuidar nuestra chilena, que es la cueca, para que... Es de Patricia Telles, su autora, ¿verdad? Aquí está el CD. Sí, ahí está el CD y está para que tú lo puedas disfrutar, puedas conocer esa historia de nuestra chilena, que es la cueca, así se le llama a nuestra cueca, y que lo disfrutes. Lo vamos a disfrutar. Y además es importante el 18 el poder conversar
de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros libros, nuestra pintura, nuestra escultura, nuestra forma de expresión, nuestros bailes, nuestros cantos. Así que agradezco mucho el libro, el CD. Lamentablemente muy bien no bailo cueca, pero le hago empeño. Le hago empeño y qué importante conversarlo con los hijos, con los nietos, con los amigos, en familia. Qué bonito, Soledad. Qué bueno que nos rescata un poco la mirada, para darle una mirada a la política más grata, ¿verdad? Entre tanto desencanto que de repente uno encuentra en política. Qué bueno es escuchar a una mujer que ha gestado, que ha hecho cosas realmente positivas para Chile y que la mueven principios tan loables como el humanismo y la cristiandad. Muchas gracias, Nevenka, por esta invitación y este programa tan grato. Y un saludo a todos quienes están viendo, deseándole unas felices fiestas patrias. Gracias, Soledad, por venir a Miradas. Y bueno, a cada uno de ustedes los dejamos invitados nuevamente a que se reúna con nosotros aquí en Miradas, la forma humana de ver.